¿Qué tal? Estamos con Rodrigo Cornejo, candidato a diputado federal por el Distrito 10. Rodrigo es candidato a diputado independiente. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Pues como mencionas, soy candidato ahorita, ya después de haber sido aspirante y conseguir 7,000 firmas de todo el Distrito 10 federal. Pues muy contentos de charlar contigo aquí acerca de nuestra plataforma, propuestas y pues venga, adelante. Juntamos más de las firmas requeridas, 7,000 era más allá del 2% del padrón que nos pedían, en más de la mitad de las secciones del distrito. Órale. Y no fue fácil, pero sí nos encontramos con mucha gente que a pesar de esto que te comento, pues nos daba su confianza en la forma de su firma y una captura de su credencial. Aparte de esa bandera que tienes de no estoy detrás de un partido político, quiero hacer las cosas diferentes, no de manera tradicional, ¿por qué votar por ti? Pues primero, yo he sido constante en involucrarme en la política desde varias aproximaciones. La candidatura es consecuencia lógica de un chorro de chamba que yo tenía de derecho de acceso a la información y de transparencia desde 2012. Yo estudié negocios internacionales, pero también yo tengo una trayectoria muy clara en derecho de acceso a la información, fui autodidacta de eso. Yo creo que peleando nuestros derechos hay batallas que vale la pena dar. Ese fue un ejemplo de cómo representándonos a nosotros mismos las personas podemos dar la batalla desde ese acceso a la información. Me dediqué a capacitar organizaciones para que hicieran lo mismo, pero desde sus trincheras, para ganarle recursos al gobierno para una ciclovía, para hacer litigio estratégico, para un chorro de cosas que pueden servirnos a todos. Entonces esa es una de las razones por las que yo le digo a las personas que yo tengo experiencia, que vale la pena que sea un aprendizaje colectivo para que un diputado federal sea un ejemplo de pedagogía y de defensa de tus derechos y que sepa que eso que yo hice en mi trayectoria lo llevemos a la Cámara de Diputados también. Rodrigo, de llegar tú a ser diputado, ¿qué harías? Hay varias cosas que tenemos que hacer. Te mencionaba lo del Archivo General de la Nación porque nos da pauta para algo bien importante. Ahorita en México hay una crisis de seguridad y de desaparición forzada. En el sur de Jalisco, cientos de personas desaparecen sin dejar rastro. Y a mí me parece que tenemos que empezar a hablar de cómo desde las leyes federales de este país le damos derecho a la justicia y a la verdad a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada y a sus familias. Yo creo que es importante tener un registro nacional de personas desaparecidas en donde el gobierno no pueda decir a este ya lo vamos a quitar de este registro sin decirnos por qué, cómo y desaparecerlo literalmente de la memoria histórica. En segundo lugar, tenemos que empezar a poner la lana en donde las leyes ya pusieron claramente a las víctimas en el centro. La Ley General de Víctimas habla de un chorro de derechos que tienen las personas como atención psicológica, seguimiento de parte de las autoridades y en Jalisco y en todo el país lo que nos encontramos es que no hay lana en esos sistemas. Entonces yo quiero también empezar a trabajar desde la Diputación Federal para que eso sea posible. Pero ¿cómo lo vas a lograr tú siendo diputado? Que haya dinero para materializar lo que dispone la Ley de Víctimas. Uno de los mecanismos que tenemos que hacer es que tenemos que ver si podemos poner en el articulado que cierta partida de presupuesto federal sea dedicada invariablemente a esos sistemas y que no puedan los estados dejarlos sin financiamiento. A ver, entonces, votar por ti para ser legislador federal va a ser que la ciudadanía hay alguien que le va a sintetizar en qué se va el dinero del presupuesto de egresos y te vas a enfocar en que haya dinero para materializar la ley de víctimas. Sí. ¿En eso pudiera concretar qué es lo que tú vas a hacer como diputado? Entre otras cosas, queremos ir por la eliminación del fuero y la reducción del financiamiento público a partidos políticos. La eliminación del fuero. A mí lo que me parece que tenemos que tratar de ver de la eliminación del fuero, en primer lugar, y muchos lo advierten, me parece, es que la eliminación del fuero no se transforme en una vulnerabilidad para los legisladores, para la persecución política. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que en el articulado, por ejemplo, no se plantee la destitución o la eliminación del puesto de la persona que pierde el fuero, sino que hasta que se termine de seguir proceso, esta persona pueda seguir gozando tal vez de sus derechos políticos. ¿Tú qué le puedes decir al electorado para que opten por ti, no obstante que no eres experto en leyes? Nosotros hemos visto cómo muchas veces los expertos o quienes se autodenominan expertos han hecho legislación deprisa, mal y de malas, como decíamos. El hecho de que, por ejemplo, haya personas que hayan estudiado Derecho en Cámara de Diputados, en primer lugar, no garantiza una ley justa y sensata, porque como tú dices, muchas veces a la hora de discutir leyes es un copy-paste de asesores legislativos, se imponen artículos transitorios, parece que la ley va a estar chida y luego en el transitorio dicen no, siempre no, etc.
Conozco en manera general el proceso legislativo bastante bien, como para saber que eso no te garantiza hacer una ley justa y sensata, pero también hay que reconocer que, siendo yo no experto, tendré que asesorarme de personas que sean expertas en derecho constitucional para saber la prelación de las leyes, cómo se pueden desdoblar en un reglamento, en fin. Yo pienso que reconocer dónde tenemos que tener expertos, pero dónde también tenemos que tener personas que sepamos construir consensos, sobre todo desde una mini bancada, como tú dices, de 3 personas, va a ser fundamental para tener un legislador de excelencia y calidad, y eso no es una promesa, eso lo demostramos en 2015. 3 puntos duros más de por qué vas a ser el diputado federal idóneo del Distrito 10 de Zapopan. Acceso universal al sistema de salud, y eso lo vamos a hacer eliminando la fragmentación de los sistemas de salud. Me parece que hacer un gran sistema consolidado de seguridad social tiene que ser a lo que aspiremos eventualmente en algunos años, y la unión de esos sistemas va a ser muy ventajosa. Compras consolidadas de medicamentos, vamos a poder pensar en contratar más médicos para que cumplamos la promesa. Pero tú como legislador, ¿cómo lo lograrías? Unificar todos los sistemas de seguridad social que existen, y lo otro es reformar la ley de pensiones para que tú y yo sí podamos tener una pensión posterior a los 90, quienes nacimos, yo nací en el 87, pues ya no nos tocó la suerte del sistema anterior que nos garantizaba una pensión primordialmente gestionada y financiada por nuestras contribuciones a un sistema del Estado. Okay. Los otros 2 puntos. Nos parece que tenemos que ir para derogar la ley de seguridad interior y cambiar el modelo de seguridad en este país. Los presidenciables ya empezaron a hablar de la constitución de una Guardia Nacional, algunos, entonces me parece... ¿Por qué quitar la ley de seguridad interior? El modelo de militarización y el formalizar actividades extraordinarias del ejército nos pone en un escenario muy complicado. En mi visión garantista de lo que tienen que ser los derechos humanos, han existido violaciones al debido proceso. Tenemos un área muy gris entre si los militares pueden o no ser sujetos a tribunales civiles. Abre una caja de Pandora para formalizar la intervención militar. Ok. ¿Y el tercer punto? El tercer punto por el que queremos ir sería también garantizar un poder judicial independiente, fiscalía que sirva. Es una demanda de la sociedad civil desde hace meses ya, y queremos que el fiscal no dependa del presidente. Ya todos los presidenciables han dado su punto de vista y ellos quieren, en mi opinión, hasta cierto punto poder controlar quién procura la justicia en este país. Me parece que eso es peligroso y da pie a que, por ejemplo, pues, ellos no quieran perseguir delitos de funcionarios federales o cuando se infiltre el crimen organizado por ahí. Queremos que fiscalía que sirva, que sea una garantía de un poder judicial independiente. Está bien. Rodrigo, pues te agradezco muchísimo. Por fortuna no puedo brindar contigo porque tú estás haciendo lo correcto. Chin, chin, salud. Gracias y nos vemos el 1 de julio.